Vamos a hacer un repaso de factorización de trinomios. Primero, ejemplo de factorización de trinomios cuadrados perfectos. Recordemos que un trinomio cuadrado perfecto se distingue porque el primero y tercer términos tienen raíces cuadradas exactas. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 64 en este caso es 8, y el término del medio debe ser la multiplicación de 2 por esas raíces encontradas del primero y tercer términos. O sea, dos veces esta raíz x por la raíz del tercer término, que es 8. Y esa multiplicación debe dar el término que hay en el centro. Si no, no es un trinomio cuadrado perfecto. 2 por 8 da 16, 16x. Si este resultado es el que está en el centro, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, este trinomio cuadrado perfecto se factoriza de la siguiente manera. Se abren dos paréntesis multiplicados entre sí. En ambos se ponen separadas las raíces del primero y tercer términos, pero separadas por el signo que tenga el segundo término delante de él. Si aquí hay menos, entonces se pone menos y menos, y si aquí hay más, entonces se pone más y más. O sea, resultando dos factores, ¿cierto? Por eso se llama factorización, y exactamente iguales. Miremos entonces el segundo ejemplo de factorización, pero de trinomios de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Este es el ejemplo de ese caso. X al cuadrado más 2x menos 15 hay que factorizarlo. En este caso entonces se saca la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, se abren dos paréntesis multiplicados entre sí, en ambos paréntesis al principio se pone esa raíz cuadrada del primer término, o sea, se pone x acá y x acá, seguida en el primer paréntesis por el signo que tiene delante el segundo término, o sea, más, y seguida en el segundo paréntesis por la multiplicación de los dos signos, más por menos me da menos. Luego se coge el término c, ¿cierto? Que es siempre el número que está en la tercera posición, pero se coge positivo, no es importante poner el signo. Entonces cogemos 15 y lo descomponemos factorialmente. Recuerden que aquí los factores deben ser primos, o sea que solamente se puede sacar mitad, tercera, quinta, séptima, onceava, treceava, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en este caso, como 15 no tiene mitad, sacamos tercera, tercera de 15, 5, quinta de 5, 1. Y encontramos todas las posibilidades de números, estos son factores, ¿cierto? De factores que multiplicados de 15. Entonces, la primera posibilidad siempre es el número que esté acá, 15 multiplicada por 1. Y la segunda posibilidad o las siguientes resultan de estos factores que hay acá. En este caso solamente hay una posibilidad más, 3 por 5, ¿cierto? Se escoge la pareja de los factores que multiplicados dan 15 y el número mayor de esa pareja siempre se pone acá y el menor siempre se pone acá. Si por ejemplo nosotros en vez de este ponemos 15, que es la primera pareja, y aquí ponemos en este caso 1, ¿cierto? Ponemos 1, entonces miramos, pues no hay problema porque la pareja de factores siempre va a dar 15. El asunto es que con el signo que tengan delante los números que hay acá en cada paréntesis, al sumarlos, porque recuerden que a veces una resta es una suma, realmente en matemáticas no existen restas, sino únicamente sumas de valores positivos o de valores negativos o de valores positivos y negativos. Entonces, el número queda acá con signo y todo, y este número debe dar más 2, positivo. Entonces uno dice, más 15, o sea, tengo 15 pesos, y menos 1, debo 1 peso. Tengo 15 y debo 1, ¿cuánto me da ese resultado? Me da más 14, o sea 14, y no da más 2. Por lo tanto, esta pareja de factores que es tomada de esta primera posibilidad no sirve. Entonces, la única que sirve es esta pareja de factores 3 y 5, pero el número mayor de esa pareja se pone en el primer paréntesis y el número menor de la pareja se pone en el segundo paréntesis. Y ahora si miramos, vea, más 5 menos 3 es lo mismo que 5 menos 3, que da más 2 o 2. O sea que la factorización de este trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c es x más 5 que multiplica x menos 3. Recordemos que en esta forma de trinomios
el coeficiente o número que acompaña a x a la 2n, que es en este caso x al cuadrado, es el número 1 positivo. O sea, aquí se supone que tiene que haber un número 1 positivo. Si hay otro número distinto, no se trata de trinomios de esta forma, sino de trinomios de la forma que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces es una característica especial de trinomios de esta forma. La factorización es realmente sencilla. Miremos entonces el siguiente caso, lo tenemos acá, que es un ejemplo de factorización de trinomios de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. En este caso, el número o coeficiente que acompaña el primer término es 3, es un número diferente de 1, o sea 2, 3, 4, pero positivo, nunca puede ser negativo. Devolviéndonos al caso anterior también, se me olvidaba decirles, recuerden que en esta forma la n tiene un valor de 1 de números naturales desde 1 en adelante, obviamente. Entonces, no solamente sirve para factorizar cuando la x está al cuadrado, porque si la n vale 2, entonces aquí sería 2 por 2, 4, y aquí quedaría x a la 4. Entonces sirve para cualquier tipo de trinomios que tengan aquí x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, etc. Y en el caso que estoy explicando también, ¿cierto? Solamente la diferencia está acá, que en el caso anterior, en el trinomio de la forma anterior, aquí tiene que ser 1 positivo, y en esta forma ax a la 2n más bx a la n más c, aquí tiene que ser un número positivo mayor que 1 o diferente de 1. Vamos a ver un método diferente que no lo vieron los estudiantes el año anterior conmigo, ¿cierto? Y que es el método con el cual yo me voy a quedar de ahora en adelante. Y creo que ustedes también, porque es el método más fácil para factorizar este tipo de trinomios, que a los estudiantes con los otros métodos les da mucha dificultad. Entonces miremos los pasos de este nuevo método. Primero, se multiplica el 3 de 3x al cuadrado, o sea, el primer término, por 8, o sea, por c, cuyo resultado en este caso es 3 por 8, 24, y se realiza la descomposición factorial de 24 como en el método anterior, ¿cierto? O sea, como en el método anterior que ustedes habían visto conmigo, esta anotación que tengo acá, en este caso se me había quedado de una explicación anterior, pero la voy a quitar de acá, que no hace falta, ¿cierto? Yo me devuelvo acá un poco, que voy en vivo y en directo, pero no importa. Aquí esto no devuelve, pongámosle el puntico, listo. Sigamos entonces con la explicación. Entonces me queda que 3 por 8 a 24, descomponemos 24 de factores primos. Aquí como 24 es par, entonces decimos mitad de 24, 12, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, y mitad de 3, y como 3 no tiene mitad, entonces salto a tercera de 3, 1. ¿Qué posibilidades de números o de parejas de factores o de números que multiplicados me den a mí 24? Pues la primera posibilidad siempre es este número de acá por 1, 24 por 1. La siguiente pareja de factores, en este caso que me da 24, es 2, el primer número de factor de acá, por la multiplicación de estos otros 3. Entonces quedaría 2 por 2 por 2, 4, por 3, 12. 2 por 12 da 24. La otra posibilidad es 2 por 2, 4, véanla acá, multiplicada por el producto de estos dos factores, 2 por 3, 6. Y la última posibilidad es 2 por 2, 4 por 2, 8, multiplicada por 3. Listo. Entonces, jugamos con esas posibilidades en el siguiente paso. Entonces, miremos el siguiente paso que hay acá. Segundo paso, de los pares de factores de la descomposición de 24 se busca el par cuyos números sumados den como resultado menos 10. Recuerden que en este trinomio que habíamos visto para factorizar, el segundo término es menos 10x. O sea, de estas parejas de factores, la suma de ellos, sean positivos o negativos, o uno positivo y uno negativo, me tiene que dar menos 10. Entonces miremos cuál de estas parejas de factores sumadas, ¿cierto? Obviamente, les repito que en matemáticas solamente existen sumas de negativos, ¿cierto? Pero son sumas. Entonces miremos acá. Como el número es menos 10, ¿cierto? El coeficiente de la x es menos 10, entonces los números de los dos tienen que ser negativos. Menos 24 menos 1 da menos 10, no, da menos 25.
Menos 12 da menos 10. No, señores, da menos 14. Menos 8 menos 3 da menos 10. No, da menos 11. Menos 4 menos 6 da menos 10. Sí, da menos 10. Los dos negativos. Por lo tanto, escogemos esta pareja de factores porque todos dan este número que acompaña a la x en el centro. Siempre es así. O sea que siempre me tienen que dar este coeficiente que acompaña a la x en el centro. Entonces miremos, escogemos esa pareja entonces. De los pares de factores de la descomposición de 24 se busca el par cuyos números sumados den como resultado menos 10. En este caso los números del par escogido son menos 4 y menos 6. Entonces llegamos por acá al tercer paso. Tercer paso, se reescribe el trinomio 3x al cuadrado menos 10x más 8 como 3x al cuadrado y cogemos estos factores y le ponemos las x. Cogemos estos dos números, ¿cierto? O factores y le ponemos la x. Porque menos 4x menos 6x, si lo juntamos, miren que me dan menos 10. Y obviamente no podemos botar el menos 8 y lo ponemos aquí al final. Entonces reescribimos el trinomio y nos queda convertido en un polinomio de 4 términos. Solamente que este menos 4x menos 6x me dan menos 10x. Y se asocian los términos resultantes por parejas, convirtiendo el caso en factor común por agrupación de términos, teniendo en cuenta que al extraer el factor común de las dos agrupaciones de términos, se originen dos paréntesis con binomios idénticos. Si la agrupación o asociación se hace como, o sea, vamos a asociar este término primero con el segundo, véalo acá, este menos lo ponemos acá y vamos a asociar estos dos términos que hay acá, 6x y 8. Recuerden que cuando a un paréntesis que yo ponga lo antecede un menos, debo cambiar el signo de todos los términos que hay ahí, menos del primero. ¿Por qué? Porque tengo que conservar los signos originales. Miren, este 6x dentro del paréntesis se supone que queda positivo. Menos por más me da menos, signo original. Y menos por menos me da más, que es el signo original. Entonces, si la agrupación o asociación se hace como 3x al cuadrado menos 4x menos 6x menos 8, resulta. Factor común de estos dos, ¿cuál sería? Recuerden que el factor común de los términos algebraicos es el número que se repite o que sea común mayor y la letra que se repite con su menor exponente. Entonces, aquí el número que se repite entre 3 y 4 no hay, ¿cierto? No existe número entre 3 y 4 repetido, no es común. Y entre las letras sacamos la letra que se repite pero con el menor exponente, o sea, la x a la 1. Esta x se supone que está a la 1, sacamos la x. Abrimos un paréntesis en el que ponemos lo que sobra de cada término. Si de 3x al cuadrado yo saco la x, ¿qué me queda? Me queda 3x. Esto es equivalente a dividir cada término entre el factor común. 3x al cuadrado entre x me queda 3x. Si lo entienden mejor así, que de aquí si yo saco la x, que es esta, para entender qué me queda, entonces ahí me quedaría 3x, porque 3x por x me da ¿qué? 3x al cuadrado, ¿cierto? Listo. Y este menos se conserva acá. Si de 4x yo saco la x, ¿qué me queda? El 4. Este menos también se conserva acá. Y entre 6x y 8, miren que 6 es igual a 2 por 3 y 8 es igual a 2 por 4. ¿Qué factor común hay entre 2 por 3 y 2 por 4? Pues el número 2, ¿cierto? Y si de 6x yo saco 2, ¿qué me queda? 3x, porque 6 dividido 2 me da 3, ¿cierto? O de otra manera, 3x por 2, ¿cuánto me da? 6x. Este menos no lo puedo cambiar ya, se conserva. Y si de 8, que es igual a 2 por 4, yo saco el 2, ¿qué me queda? El 4, porque 4 por 2 me da 8. Y observemos que los factores, porque aquí hay dos factores, x por esto que está entre paréntesis, y aquí hay otros dos factores, 2 por este factor que está entre paréntesis. Miremos que los binomios, esto es un binomio entre paréntesis y este es otro, los binomios de los dos paréntesis son idénticos. Entonces de aquí volvemos a aplicar otra vez el factor común por agrupación de términos, ¿cierto? O en este caso, ¿qué factor común hay? Mejor dicho, aquí no es factor común por agrupación de términos, sino simplemente factor común. Entonces me queda, ¿qué factor común hay entre este término, porque esto es un solo término, y entre este término que estoy señalando acá? Pues el paréntesis
Entonces saco el factor común 3x menos 4 que multiplica entre paréntesis lo que me queda sobrando, x menos 2. Y esta que tenemos resaltada en gris es la factorización del trinomio original, que es de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Listo. Si la agrupación o asociación lo hubiéramos hecho distinta, es decir, si hubiéramos asociado este término con este, véalo acá, ¿cierto? Este menos que está acá es el menos de 4x que vamos a encerrar. Y vamos a agrupar o asociar 4x con 8, o sea, una asociación o agrupación diferente, resultaría lo siguiente. El factor común entre 3x al cuadrado y 6x es 3x, ¿cierto? Si yo de 3x al cuadrado saco 3x, ¿qué me queda únicamente? X, porque x por 3x, ¿cuánto me da? 3x al cuadrado. Este menos se conserva. Si yo saco de 6x 3x, ¿qué me queda? 2, porque 2 por 3x me da 6x. Este menos era el del 4x, queda acá. Pero como yo voy a poner un menos delante de un paréntesis y enseguida voy a meter el número 8, ¿cierto? O el factor 8, le tengo que cambiar el signo al 8 para conservar los signos originales. Porque menos, por el supuesto más que acá, me da 4x, menos 4x. Y menos por menos me da más 8, ¿cierto? Y entonces resulta, factor común de este primer paréntesis o de los términos que hay asociados ahí es 3x, ¿cierto? Si yo de 3x al cuadrado saco 3x, ¿qué me queda? X, porque x por 3x me da 3x al cuadrado, el menos se conserva. Si yo de 6x saco 3x, ¿qué me queda? Pues el 2, ¿cierto? Porque 2 por 3x me da 6x, este menos se conserva acá. Y entre 4x y menos 8, el factor común, o sea, el número más grande entre ellos que se repite es 4, ¿cierto? Entonces saco el 4, si de 4x saco 4, ¿qué me queda? La x. El menos ya no lo puedo cambiar porque ya lo había cambiado, me queda igual, menos. Y si de 8 saco el 4 de factor común, me queda el 2, porque 2 por 4 me da 8. Y observen que otra vez los binomios de los dos paréntesis también son idénticos. Por lo tanto, aquí la factorización me da la misma que con la agrupación anterior. Simplemente que yo observo acá, saco factor común de este término y de este. Entonces me queda factor común x menos 2, o sea el paréntesis que está acá. Y hago un paréntesis en el que meto lo que me sobra. 3x, véalo acá, menos 4, véalo acá. Observemos que la factorización es idéntica a la anterior, solamente que los factores están invertidos. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, se puede cambiar el orden de los factores. Nota, para terminar, no siempre ocurre igual con los demás trinomios de esta forma, o sea que al asociar de diferentes maneras o al agrupar los términos de diferentes maneras me den iguales factorizaciones. Incluso a veces solo existe una forma de agrupación de términos. Gracias por su atención.